Bien, el trabajo que nosotros hemos realizado es la industria pesquera en el Perú. Este es un trabajo ya de largo aliento porque lo venimos trabajando a partir ya de los años 90 en la Universidad de Lima. Bueno, aparte yo ya tengo una cierta experiencia por mi formación ingeniero pesquero y también catedrático en la Universidad Agraria en Lima. El tema es muy interesante, lo hemos trabajado con otros ingenieros de otras áreas, como un ingeniero especialista en la parte económica y también ingenieros industriales. Bien, fruto de los trabajos que hemos realizado y que también con el apoyo del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Lima, hemos logrado estos dos libros de Industria Pesquera en el Perú, que se editó desde el año 2001 y que trabajamos con el profesor Manuel Nieto. Y este segundo libro que salió justamente este año, el 2013 en enero, que es sobre la pesquería y acuicultura en el Perú. Como ven ustedes, la parte de acuicultura comienza a juega un rol muy importante en estos tiempos. El trabajo se ha realizado, trabajo de gabinete y un fuerte apoyo del IDIC y de la Universidad de Lima en nuestros viajes, porque hemos contratado información teórica y estadística con nuestros viajes a los diferentes lugares del país. Bien, quiero hacer como les digo, el trabajo es un resumen de varios años de investigación. Esto que quiero darles es una presentación sucinta para que ustedes vean la realidad, o sea, hacer un diagnóstico de la pesquería y llegar a dar unas propuestas sobre lo que se busca o que pretendemos para el futuro de la pesquería en el país. Si ustedes observan en el gráfico, las pesquerías han habido en el tiempo, diferentes tipos de pesquerías en el mundo. La FAO ha realizado estudios, la FAO es la Organización Mundial de Alimentos y tiene expertos en todas partes del mundo. Entonces se han trabajado investigaciones constantes de la pesquería. La problemática de la anchoveta es un problema que también se ha presentado en otras realidades. Nosotros podemos aprender mucho de lo que ha pasado en otros países y también de nuestra propia experiencia, porque también nos ha pasado. Ustedes saben que la sardina ocupó el ecosistema un buen tiempo de la anchoveta y ahora nuevamente la anchoveta ha retomado su ecosistema. Entonces la idea es, con todas estas experiencias ya conocidas y la anchoveta siendo un recurso muy importante en lo que es la seguridad alimentaria del futuro del mundo, entonces tenemos que tomar acciones, tenemos que trabajar para que esto dure en el tiempo. Aquí, bueno, ustedes pueden observar el ciclo que sigue desde la abundancia, la explotación máxima por el esfuerzo de pesca y bueno, la caída y nuevamente nosotros con nuestras vedas, nuestras condiciones de trabajo, en Marte siempre trabajando con lo que es buscando controlar y nuevamente retomar el recurso y bueno, nuevamente como hemos tenido con lo de la anchoveta, ¿no? Que ha recuperado su biomasa y ahora pues inclusive en estos momentos estamos mejorando la captura para esta etapa después de la veda, o sea, para la anchoveta. Como ustedes pueden ver, la captura es constante en el mundo, entonces, pero ya está llegando a un límite y ya se va manteniendo, ya no da más nuestro ecosistema mundial. El alimento que es usado para la producción de acuícola comienza a trabajarse mejor, comienza a verse la mejor forma del mayor rendimiento, minimizar en este caso lo que es la harina para la producción, porque la harina cada vez cuesta más y cada vez encuentran más propiedades a nuestra harina de pescado. Entonces, cada vez esto puede costar un poco más.
se busca el equilibrio, ¿no? Entonces la acuicultura comienza a crecer. Ustedes observan aquí cómo va creciendo la acuicultura. Y esto es y esto ya está chocando, o sea, ya estamos casi cruzándonos con lo que es la captura. La captura ya no vamos a poder aumentar esta captura. Entonces la producción, o sea, la parte de consumo de pescado en el mundo va a ser a través de la acuicultura. Acá tienen otra vista, ¿no? Dice, en 2011 la producción total de acuicultura fue de 63,6 millones de toneladas. La acuicultura del agua dulce produjo 44,3 y la acuicultura marina 19,3. Las características de nuestro país lo hacen interesante. Tenemos una costa muy importante, muy productiva a través de lo que es la corriente peruana, las zonas de convergencia en el norte, la zona de la sierra, aguas frías, muy interesante para el cultivo de trucha, etcétera, pejerrey, o en la zona del Titicaca, ¿no? Entonces eso lo hace muy interesante. La selva es otro lugar interesantísimo, o sea, para lo que es el cultivo de especies nativas como el paiche, etcétera. Interesante, antes nosotros no veíamos pescados de dulce agrícola, de aguas dulces en los supermercados. Ahora prácticamente está creciendo esa, y los consumidores, los peruanos, conocemos y ya estamos consumiendo más esos productos de origen de aguas dulces. Otra forma de diagnóstico que yo quería hacer era cómo en la costa nuestra, que es la más importante, la pesquería de la anchoveta es la más importante. Entonces, una de las cosas importantes que tiene la costa son las zonas de afloramiento. Las zonas de afloramiento son zonas de productividad, tanto primaria, secundaria, o sea, tiene todas las condiciones, es el ideal para que crezca. Inclusive si pensaba, alguien me preguntaba, ¿y por qué no la anchoveta se cultiva? Bueno, ahí se cultiva, porque ahí es donde se dan todas las condiciones para la máxima productividad. Entonces, tenemos zonas como Hilo, Paita, Chimbote, Nazca, etcétera, donde las condiciones son ideales. Y a través del tiempo hemos extraído anchoveta, hemos producido harina, hemos producido los otros tipos de recursos para hacer conservas, etc. Pero ya es, ahora las grandes empresas a veces descuidaban antes, ¿no? Entonces las grandes empresas ahora sí ya están cuidando el medio ambiente, están trabajando mejor, etc. Entonces ahora de repente hay las condiciones de pesca artesanal comienzan a darnos cosquilleos de situaciones un poquito difíciles de controlar. Bueno, vamos viendo después, voy a hablar sobre aquí les doy la anchoveta. La producción de anchoveta siempre ha sido fuerte y es para la producción de harina. O sea, es mínima la cantidad que se utiliza para lo que es para consumo humano directo. Entonces siempre el peruano no estaba acostumbrado a consumir anchoveta, consumo humano directo. Y esto, la FAO en los años 60, 67, perdón, ya se hacían conservas de anchoveta en aceite. O sea, en la agraria ya había un centro del Callao de producción de conservas en aceite. Y ahora nuevamente se ha retomado y está entrando, pero todavía muy ligeramente. ¿Cuál es la causa? Por ejemplo, uno dice es el consumidor que no está acostumbrado a consumir, no le gusta, pero las características nutritivas que tiene ese recurso son fabulosas. Entonces, un alimento muy importante. Entonces, la población mundial y nacional en constante crecimiento, cada día se requiere más proteína. ¿A dónde vamos? Mientras las empresas formales mejoran la calidad de la harina, sus plantas y se adecuan a las leyes,
la pesca informal de anchoveta crece y puede afectar la sostenibilidad del recurso. Entonces hay que conversar, hay que trabajar en equipo. Aquí nosotros planteamos algunos, este es un ejemplo, ¿no? Es simplemente una relación entre la harina Prime y el estándar, una diferencia de $100 para ver cuánto en el año 2011 se perdió por eso. Pero es mucho más, o sea, hay otras pérdidas que no están incluidas. La parte de transformación, o sea, la transformación la hacemos principalmente con las especies que son de consumo humano. Las anchovetas, habíamos visto aquí que era solamente, trabajamos para consumo humano 1.5 del total de anchovetas. Y todos los demás, que todos consumimos, y todo lo que, por ejemplo, todos los pescados, bonitos, etcétera, que son de consumo humano, son los que hacemos congelados, son los que hacemos conservas, son los que hacemos salados, o lo que hacemos o lo que consumimos directamente. Entonces, es poca la cantidad de consumo humano de lo que tenemos. O sea, lo que puede crecer es a través del anchoveta, que es el recurso interesante, y a través de la producción acuícola, que ese es un norte muy interesante. O sea, es parte del futuro de nuestra vida. Aquí planteamos un diagrama causa-efecto, cómo es una pesquería sostenible o cómo debería ser una pesquería de transformación. La apicultura. La apicultura es marina, en la costa misma o en la selva. La apicultura está creciendo y va a crecer más cada vez, y nosotros tenemos varios factores interesantes que nos ayudan a ser muy buenos. Harina de pescado, somos el primer productor o el segundo a veces de harina de pescado. Segundo, tenemos zonas en la costa, sierra y selva para poder cultivar aguas, espejos de agua en diferentes lugares. Y tenemos una población ávida de empleo, o sea, que necesita. Entonces, se dan todas las condiciones para que nosotros podamos incentivar, como lo está haciendo Brasil. Brasil está apostando a la agricultura. Haremos un porcentajito, un pequeño que sea de lo que da Brasil, y que nosotros trabajemos en lo que es agricultura. Hemos estado viajando con el equipo nuestro es multidisciplinario, y eso viajando a la costa, a la sierra, etc. Y aquí ustedes pueden observar cómo el incremento que comienza a tener la agricultura hasta el 2012. Y el planteamiento es que veamos esto como un modelo de gestión, donde tanto la pesca, que ya implica embarcaciones, aparejos, todo lo que se hace a bordo, etc., tanto la parte de transformación, que son las tecnologías adecuadas, ¿no? A veces dicen, la anchoveta que se hace vamos a hacer conservas, se terminan en las plantas harineras residuales. No hay una buena cadena de frío. La parte de agricultura, que hay que gestionarla también. Entonces, pero ¿quién da todas esas condiciones? La da el ministerio. Quien maneja es el ente, el que nos va dando todas las guías, toda la estrategia que vamos a seguir. Y nosotros, universidades, institutos, pescadores, sindicatos, inclusive la Sociedad Nacional de Pesquería que ingresa y que nos dice algunas cosas, bueno, a veces uno van por sus lados, ¿no es cierto? Porque, los gobiernos regionales, y todo este modelo de lo que es planear, hacer, controlar, actuar, este modelo de gestión de calidad. Entonces, conclusiones. Podemos seguir explotando nuestros recursos, pero previniendo, sin romper el equilibrio sostenible y sustentable. La acuicultura es una buena compañera del buen manejo de la pesquería natural, así como la agricultura lo es para el manejo de nuestros bosques y producción natural.
Debemos cuidar nuestros ecosistemas, que es la manera más económica de cultivar. Los recursos, defensa de nuestra seguridad alimentaria. Solo con la unión y el trabajo en equipo, Estado, empresarios, universidades, institutos, pescadores, comunidades, quizás otros entes también, se logrará la sustentabilidad de la pesquería. Su presente y futuro depende de todos nosotros. Para discutir este tema que es de interés para todos nosotros. Yo hoy día voy a compartir un trabajo que hemos hecho en conjunto con el IMAPE, la Universidad de British Columbia y el Centro para la Sociedad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Este ha sido un trabajo bastante exhaustivo de por lo menos unos 4 o 5 años que ha tenido como propósito generar 2 productos y voy a exponer uno de ellos nada más. Uno de los productos será desarrollar un mapa un diagrama gráfico y dinámico sobre todas las cadenas tróficas que ocurren en el mar, quién se come a quién, tratar de comprender al ecosistema marino. Y la segunda es ver cómo es que nuestra dimensión humana está relacionada con cada uno de estos componentes que comparto, que son todos partes de nuestra biodiversidad. Si bien el expositor anterior hizo una muy clara posición presentando sobre la importancia del afloramiento, que es el gráfico que podemos ver hacia su mano derecha, se puede ver que hay dos grandes. ¿Cómo funciona el afloramiento? El afloramiento por efecto del viento se crea como una gran cuchara, que para mí el mejor ejemplo es una sopa. Si tú una taza la dejas quieta con todos los tallaricitos y las verduritas, al final se sedimentan. Los nutrientes pasa lo mismo. El afloramiento es como el viento que genera una gran cuchara y te lo lleva a la superficie para que pueda ser aprovechado por todos los diferentes organismos, ya sean desde los microorganismos hasta los peces, ¿no? Pero el afloramiento no siempre ocurre a la misma intensidad. Y eso es lo que quiero mostrar en el gráfico de la izquierda, que es una animación dinámica de cómo están ocurriendo los cambios en la temperatura, en el viento, y se puede apreciar que no hay ni un solo momento que pueda decir que existen condiciones normales. No hay ni un solo momento donde el ecosistema esté estático. Y es más, lo que caracteriza al ecosistema de la corriente de Humboldt no es la productividad, sino su dinamismo. Porque si bien somos sumamente productivos, hay momentos donde esta productividad es inusable por los diferentes componentes de la biodiversidad y que tampoco puede ser traducida rápidamente con cambios tecnológicos o cambios productivos para generar mayores contribuciones al Producto Bruto Interno del empleo. Entonces, ahorita va a arrancar, ya me pasé el niño del 97-98 que se debería mostrar, pero bueno, como se puede ver, está constantemente variando. Otra cosa que se nos dijo es cuál es la magnitud de la pesca peruana en comparación al resto de los países. Y el Perú es la segunda potencia pesquera a nivel mundial. La primera es la China, que pesca más o menos unas 170 especies en todos los océanos del mundo. El Perú pesca casi unas 200 especies, pero el 90 y tantos o el 80% es la anchoveta y todo eso se pesca frente al Perú. Entonces la concentración de recursos que hay a nivel nacional es gigantesca. Y entre 1950 y el 2011, en toda la serie de tiempo, nosotros somos más o menos el 9.11%. Hay momentos donde hemos tenido mucho mayor contribución, pero rara vez pasamos el 10%. Ahora, yo comparto en el hecho en que es muy difícil incrementar la productividad marina para que haya mayores capturas de recursos naturales y se puede ver a la agricultura como una gran ventaja o un gran camino acompañante. Pero la agricultura también tiene un limitante, que es que el alimento es anchoveta, y la anchoveta tiene una capacidad limitada de producción, que bajo situaciones de cambio climático, por ejemplo, que se espera que se reduzcan las biomasas, es muy posible que también la disponibilidad de este alimento para la agricultura se reduzca. En todas las economías grandes que están desarrollándose en este sentido, como por ejemplo las asiáticas, China, Corea, todas ellas están apostando por agricultura que es a nivel de organismos que son herbívoros, desde peces herbívoros hasta bivalvos o moluscos. En el Perú tenemos un potencial muy grande con la harina de pescado, como ya vamos a mencionar en adelante, precisamente porque lo que hacemos es exportar la harina de pescado y no darle mayor valor agregado a ese insumo, que es para otros el insumo, no el producto. Brevemente, nuestras exportaciones en volumen son quizás de las más grandes, pero somos a nivel de valor de ellas como el país número 20. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto, no? Cuando vemos el ecosistema, rara vez lo vemos de manera integral, fusionando la parte social, la parte humana y la parte ecológica. Ya les he explicado un poquito sobre cómo están funcionando estas interacciones entre el viviente, la literatura y las cosas, pero nosotros en el mar peruano tenemos en el centro a la anchoveta. Alrededor de la anchoveta hay un sinnúmero de peces que son aprovechados ya sea por la pesca industrial como la pesca artesanal, hay otros que son aprovechados por el turismo, y
o que son de interés internacional precisamente porque son componentes claves de la biodiversidad. Otros producen guano, que es utilizado en la agricultura, y todos componen parte importante de la gastronomía y tienen cadenas de valor adicionales. Entonces, nuestro objetivo fue aportar mayor conocimiento a estas articulaciones productivas que se realizan en la pesquería peruana y estas actividades conexas. Nos hemos enfocado en el mar y lo que queremos es demostrar cómo no solamente considerar el ecosistema es importante para la sostenibilidad del ecosistema, sino es crítico para la producción de empleo y de valor agregado. Nosotros hemos hecho una recopilación muy extensa de información pesquera que nos ha dado el IMARPE, nos ha dado Produce, el FONDEPES, todo el Estado, con Perú, la SUNAT, y también hemos hecho un trabajo exhaustivo de campo realizando más de 300 entrevistas y varios cientos de visitas, y hemos utilizado este software que se llama EcoPath.cin, que te permite hacer un análisis trófico y compartirlo con un análisis social. Entonces, hemos visitado 48 puntos de desembarque, en donde hemos caracterizado cada punto de desembarque, hemos entrevistado a las personas que participaban, 22 establecimientos industriales pesqueros de todos los rubros que hay actualmente, desde áreas de secado de algas hasta plantas de congelado. Esta es la planta de taza de harina de pescado pisco, a los mercados mayoristas, a los mercados minoristas, restaurantes y supermercados también. Entonces hemos tratado de mapear las diferentes interacciones y hacer estructuras de costo por cada uno de los usuarios, de tal manera que podamos trazar o, digamos, que perseguir a la biomasa desde el mar hasta la mesa, y de la misma manera podemos perseguir los ingresos de los empleados del mar hasta la mesa. Entonces, cuando empezamos, este fue nuestro mapa, que se ve bastante complejo y en verdad es quizás el más simple de todos. Lo que está mostrando a su mano izquierda, que están en celestito, son todos los productores, es decir, los diferentes grupos de flotas que se encargan de extraer a los recursos. Luego tenemos a los intermediarios, los transformadores, luego pasamos por los distribuidores, los mercados mayoristas y minoristas, y llegamos hasta los consumidores finales. El objetivo de este gráfico es demostrar que hay interacciones complejas. El ancho de cada una de las flechas denota el número de interacciones que hay. Pero cada una de estas cajas tiene la siguiente información: cuántas personas están trabajando ahí, cuál es la transformación, la tasa de transformación, es decir, cuánto pescado entra y cuánto sale del producto final, cuánto es el costo inicial, cuánto es el costo final y cuál es la estructura de costos de cada una de las actividades que estamos relacionando. Entonces, de esa manera podemos seguir el pescado, podemos seguir al empleo y podemos seguir a los ingresos. Y esto es un diagrama que trata de mostrar a los ingresos a lo largo del tiempo. Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, que las embarcaciones de cerco industrial son de las pelotitas más grandes que hay. Estas son las cerco industrial de acero. La cerco industrial de madera son estas de acá. Pero la pelotita que se refiere a los ingresos que provienen de las plantas de harina y aceite de pescado es prácticamente del mismo tamaño de los ingresos que vienen de los restaurantes y de los mercados minoristas que venden pescado. Entonces, no hay una lógica muy exacta. ¿Cómo es que puedo estar desembarcando mucho menos recursos para el consumo humano, pero que tiene un efecto multiplicador mucho más grande en la gastronomía peruana, versus hacer harina de pescado y exportarla? La agricultura también está por acá, que es una figura que también es importante, tanto la agricultura intensiva como la semi-intensiva. Si bien hemos tenido una explosión acuícola, esto se debe principalmente a nivel marino por la concha de abanico y el langostino. Ambas son especies que generan mucho valor agregado y tienen mercados internacionales importantes que se encuentran limitados por nuestra capacidad para mantener ya sea cadenas de frío o mantener los requerimientos sanitarios básicos. La agricultura puede explotar mucho más. También es interesante ver, por ejemplo, las plantas de congelados que dan muchos mayores ingresos que, por ejemplo, las plantas de enlatados, a pesar de que tenemos diferentes limitaciones con el congelado. La mayoría del congelado en el país es pota, y la pota se congela para que en otros lados hagan nuggets de pota. Nuestra producción es casi toda de insumos. Entonces, el Perú, en vez de estar concentrándose en hacer una producción de producto final, está haciendo una producción de insumo para otras cadenas productivas en otros países. Entonces, lo que estamos haciendo es exportar la biomasa y exportar el valor agregado con ella. Por otro lado, nosotros también podemos apreciar que la sostenibilidad desde el punto de vista biológico no está muy afectada, es decir, los recursos, la choveta se mantiene, y eso ha sido más o menos el indicador político más importante de todo. Pero si vemos qué es lo que está pasando con los otros recursos del ecosistema, también están sumamente deprimidos. Bueno, adicionalmente tenemos acá a nivel de empleo
y se puede ver que el empleo que generan ahora las plantas de línea de pescado versus, por ejemplo, lo que genera una empresa congeladora o lo que generan restaurantes, también es increíble. Y si vemos cuánto de este empleo se genera en mar versus en tierra, acá hemos elegido solamente una comparación consumo humano directo y consumo humano indirecto, podemos ver que el grueso del empleo que genera el sector pesquero lo genera en tierra, no en el mar, y que la mayor cantidad de ese empleo se genera gracias al consumo humano directo. Entonces, yo no soy en contra de la harina de pescado ni de la producción de harina de pescado, sin embargo, es importante hacer esta comparación entre qué es lo que está pasando con los diferentes indicadores. El 13% de los desembarques fue para el consumo humano directo y el 87% de los desembarques fue para el consumo humano indirecto. El consumo humano directo generó con ese 13% casi el 90% de los empleos y alrededor del 70% de la contribución al PIB pesquero. Entonces, nosotros como país nos sale más rentable promocionar el consumo humano directo que la exportación de harina de pescado. Acá hay una limitación importante, que es que la cadena de la harina de pescado es la más corta de todas, porque pasa del mar a la planta, de la planta a la exportación. Entonces, si nosotros desarrollamos industrias para la producción o extracción de aminoácidos o para la producción de alimento balanceado, para exportarlo, en vez de exportar solamente la harina de pescado, la contribución del consumo humano indirecto podría reventar también. Otro factor que hay que incidir es en el hecho de que la mayor cantidad de la regulación a nivel nacional está sobre este 87% de los desembarques, la del anchoveta. La regulación pesquera para todo lo que viene a ser pesca artesanal se encuentra sumamente limitada y olvidada. Y muchas veces pensamos que como pescamos más con la anchoveta, solo nos tenemos que preocupar por ello. Lo que vemos es que la pesca artesanal también está en crisis y que la pesca artesanal tiene un impacto sumamente nocivo sobre los recursos, al no reportar tallas mínimas, vedas, momentos de pesca en especial, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando nosotros es una reforma para entender al mar como un ecosistema y al sociosistema que lo rodea como una parte integral del manejo pesquero. Y bueno, muy brevemente, la anchoveta es la especie clave del mar, no solamente por las cadenas de valor que genera, sino porque es alimento de otras especies que generan cadenas de valor de mucho mayor valor agregado. Por otro lado, el aprovechamiento de recursos marinos genera más o menos 232.000 puestos de trabajo en el Perú, desde el mar hasta el mes. Hemos considerado a los restaurantes, a las cevicherías, a los intermediarios, a los camioneros que llevan los fletes de pescado congelado, a las personas que trabajan en las plantas, desde los guachimanes hasta los gerentes. Y bueno, el consumo humano directo está generando alrededor del 70% de los ingresos y el 90% del empleo del sector. Y eso es crítico, porque le damos mucho más énfasis a lo que está generando menos empleo y menos ingresos. Y bueno, es urgente entrar a mejorar las capacidades de regulación, vigilancia y control del Estado con énfasis en los gobiernos regionales, porque son donde están ocurriendo los mayores volúmenes de desvío, ya sea anchoveta para hacer la harina de pescado o de no respeto a mecanismos de regulación que afectan al consumo humano directo, como las mismas vedas o las tallas mínimas. Y finalmente es pertinente que incorpore el estudio de la performance económica para el proceso de toma de decisiones. La legislación pesquera sale con mucha claridad que las decisiones sobre cuánto se extrae vienen de recomendaciones del IMARPE y de consideraciones socioeconómicas. Hasta cierto punto, las recomendaciones del IMARPE están bien documentadas en el sentido de cuál es la metodología que se utiliza para ellas, pero las consideraciones socioeconómicas son una pampa que no está regulada ni está visible. Entonces, es importante utilizar mecanismos claros e indicadores precisos para poder avanzar hacia una gestión más sostenible, más ecosistémica y que genere no solamente más empleos, sino más ingresos a nivel nacional. Muchísimas gracias. Agradeciendo la presencia de todos ustedes para tratar este tema tan importante como es la pesca en el Perú. Yo les voy a comentar esta mañana un avance de investigación que estoy realizando sobre los derechos de pesca en la pesquería de anchoveta peruana. Ese trabajo lo estoy realizando con Mauricio Collado, el asistente de investigación de acá del Centro de Investigación de la Universidad. Y hay todavía cosas que estoy con los primeros resultados y cosas muchas que hay que discutir, pero una de las cosas que nos hemos dado cuenta en este trabajo es que de aquí salen muchas otras investigaciones, muchas otras ideas, muchas cosas que tenemos que comentar y discutir, y eso es lo que creo que puede enriquecer mucho la presencia de todos ustedes aquí esta mañana. Básicamente voy a seguir esta estructura. Los 15 minutos nos van a ser bastante cortos, así que voy a pasar directamente al trabajo. El objetivo de este trabajo era estimar la renta del recurso en la pesquería industrial y la anchoveta bajo un sistema de asignación de derechos de propiedad
y de alguna manera comparando con lo que dice la teoría, que es que bajo sistemas de asignación de propiedad privada la renta del recurso es mucho mayor, se hace máxima, respecto a una situación en la que uno tiene un libre acceso, ¿no es cierto? El libre acceso fomenta la entrada de muchos actores al mercado, con lo cual la renta individual se hace cero prácticamente. En un esquema de recursos renovables, como es la pesca, eso tiene implicancias adicionales, que es el tema de sobrecaptura, sobreexplotación, que podría llevar en un extremo a una sobreexplotación. Entonces, mi idea era básicamente cómo bajo un sistema de cuotas, de límites máximos de captura por embarcación, la renta del recurso se maximiza, es comprobar que esto se da realmente, y cómo el pago por este derecho de pesca debe corresponder al pago de la renta. Y ahí hay una discusión también muy amplia, porque el derecho de pesca se puede conseguir o contextualizar como la renta pesquera, ¿no? La renta de recursos. Sin embargo, muchos otros países estiman que este pago de derecho lo asumen como los costos que tendría que incurrir la administración para manejar o gestionar el sistema, ¿no? Entonces, en cuyo caso no tiene nada que ver con la renta de recursos, sino simplemente es un cobro de los costos que me genera de la gestión. Eso todavía es una discusión que creo que no hemos realizado a profundidad en el país. Es pertinente hacerlo, creo, interesante. Obviamente los esquemas van a diferir. Hemos hecho una revisión básica de literatura. Un documento que quiero resaltar es el documento del 2009 del Banco Mundial, donde se trabajó justamente el tema de la renta pesquera. Sin embargo, este trabajo fue bastante amplio, general, ¿no es cierto? Como todo trabajo, y sabemos que en las pesquerías, como ya lo hemos visto en las exposiciones precedentes, son bastante distintas variables, pero de alguna manera un poco inspira todo este trabajo de investigación. Hay otros trabajos también de la literatura que especifican ya la renta pesquera en algunas pesquerías en particular, y en el país también tenemos los estudios de Carlos Paredes, ¿no? Los estudios de Juan Carlos Sueiro también, que trabajan sobre estos temas inicialmente. Entonces creo que hay suficiente material como para poder iniciar una discusión y profundización del tema. La renta económica estrictamente viene de una definición de David Ricardo, que es sobre la renta de la tierra, ¿no? De alguna manera se habla de la renta diferencial como aquel valor del recurso, ¿no? Una vez extraído. En ese sentido, la renta, por los neoclásicos, se define como la productividad marginal en este caso, de un recurso natural. Entonces, la idea en este gráfico simple que tenemos al lado derecho es que la renta es la diferencia entre los ingresos totales y los costos de la extracción. Sin embargo, esta diferencia va a tener algunas características en particular importantes. En el caso de la pesca, la renta pesquera, ¿no es cierto?, va a ser la diferencia entre el valor de desembarque del recurso, es decir, cuánto cuesta la anchoveta, no la línea de pescado en lo que haga futuro con ese recurso, sino la anchoveta particularmente, y los costos económicos de la extracción, ¿sí? Si nosotros vemos esos dos conceptos, vamos a ver que, justamente como decía Santiago también, acá todo es fluctuante, ¿no? Y una de las cosas más complicadas de hacer gestión pesquera es que tiene que ser muy dinámica y tiene que acoplarse a esas variabilidades, ¿no? En el caso del cálculo de la renta también, las fluctuaciones de los ingresos van a venir por el lado de variables climáticas, va a venir por el lado de cambios en la estructura del stock, va a venir por el lado del precio que voy a asumir para calcular ese valor. Y por el otro lado de costos también, porque los costos son fluctuantes en la medida que a veces el recurso se aleja de la costa, entonces me cuesta más capturarlo, ¿no? Los costos por ejemplo, del combustible, que es un costo importante en la estructura de costos, etc. Entonces una cosa importante es que vamos a tener muchas variables fluctuantes que van a hacer que esta curva que les mostraba inicialmente varíe en el tiempo. Y eso genera un problema para la gestión, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros montamos una norma esperamos que esa se mantenga permanente durante bastante tiempo, ¿no? Y ese es un tema importante, porque la idea de esta investigación no es que se quede simplemente en cuestiones teóricas, sino que pasemos justamente a ver cómo podemos implementar un mecanismo de cobro de esta renta pesquera, ¿no? Entonces hay muchos temas aquí que están fluctuando, y esta investigación no pretende resolverlos todos hoy, sino lo que pretende simplemente es tomar una fotografía en un año para saber en ese año qué cosa está pasando.
¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es comparar estos sistemas de derechos de propiedad. He escogido básicamente 2006 como un año referencial previo al establecimiento de las cuotas. El 2006 es un año en que tenemos más o menos la misma captura del 2011, más o menos las mismas condiciones del mar, y he tomado justamente el 2011 como un punto ex post de considerarlo como donde ya los derechos de propiedad están asignados a la cuota, ¿no? Recuerdan ustedes que las cuotas, la ley salió en 2008, el 2009 fue el primer año de implementación, el 2010 tuvimos un efecto climático que hizo que no pudiéramos capturar mucho, entonces el 2011 es casi el único que nos queda como referente para poder hacerlo. Obviamente la investigación futura requiere pues de trabajar esos temas con mayor capacidad de análisis tanto antes como después. Y este es un gráfico típico de la captura de ancho beta, donde ustedes ven que parece un electrocardiograma, ¿no es cierto? O sea, sube y baja, y esto de alguna manera está condicionado mucho por factores climáticos, factores biológicos que de alguna manera las investigaciones de Cayetano, por ejemplo, nos tratan de poder entender mejor esto para poder manejar el recurso. Y en el 2009, donde está ahí la línea roja, es donde justamente empieza el nuevo esquema. Todavía hay muy poquito tiempo para poder decir qué cosa está pasando, pero de alguna manera queríamos nuevamente, como les digo, tomar esta foto de los dos momentos. En tema, voy a ir de frente al tema de derecho de pesca. El tema de derecho de pesca en la ley de cuotas se establece como un porcentaje, ¿no es cierto?, que es la última línea que está acá abajo, es el 0.25% del valor FOB de la harina de pescado por tonelada, que es lo que se paga. Y ese establecimiento de ese derecho en la ley, en la norma, se establece por los próximos 10 años, es decir, no se puede mover. Anteriormente, el derecho de pesca estaba establecido sobre un porcentaje de la unidad dispositiva tributaria. Y como ustedes comprenderán, eso no tenía y no tiene en realidad ningún sustento técnico en base a la renta. Simplemente tratamos de anclarlo a algo que pueda ser más fácil de cobrar, ¿sí? El cambio que se hace en el 2006 es básicamente por el tema que los precios de la harina de pescado estaban al alza, ¿sí? Y por lo tanto entonces el cobro del derecho de pesca iba a ir creciendo en función de ese recurso. Pero nuevamente no hay, y hemos hecho una investigación más o menos exhaustiva, no hay nada que nos diga que alguno de esos, en algún momento se trató de que eso fuera la renta del recurso, si detrás de eso estuviera una valorización de la renta del recurso. Ok, eso en términos de los derechos de pesca efectivamente pagados, tienen ustedes el cuadro, como verán, a partir del 2011 se ve un incremento sustancial en el cobro de derechos de pesca, llega a los 23 millones de dólares, ¿sí? El 2010 no es representativo, como digo, porque la captura fue mucho menor. Pero eso es lo que se está pagando, ¿no?, de derecho de pesca, ¿sí? Pero sin duda, cuando hablamos de derecho de pesca, normalmente en el ámbito teórico decimos que los administrados, o sea, los armadores, ¿no es cierto?, deberían solamente hacer un pago de ese derecho, ¿no?, y no hacer ningún otro pago más. Y eso en realidad no sucede, ¿no?, porque sabemos que específicamente por la norma, ¿no es cierto?, hay aportes del sector privado para cubrir diferentes medidas que se dieron en su momento, pero que constituyen aportes que de otra manera no deberían estar. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es considerar estos aportes como parte de un derecho de pesca que no se cobra como derecho de pesca como tal, pero debe ser considerado, ¿sí? ¿Cuáles son estos costos asumidos por los privados? El aporte social para el sistema de pensiones del pescador, el $1.95 por tonelada que se paga, y eso se va a pagar por los 10 años que dura la norma. Hay un aporte también a la Caja de Beneficio Social del Pescador de $0.26 por tonelada desembarcada. Como ustedes saben, ya la caja ha sido declarada insolvente, o sea que este pago ya no se va a hacer, pero digamos en el 2011 se pagaba. Luego tenemos el FONCOPE, que es un esquema que justamente crea la norma y que es una diferencia a otras aplicaciones mundiales del sistema de cuotas, ¿no? Y justamente porque la idea del sistema es que se reduzca la capacidad de captura, es decir, van a salir embarcaciones como efectivamente está sucediendo.
El FOCOPES implica un pago variable por armador, porque estos trabajadores van a ir a unos programas especiales de reconversión laboral, y también implica una contribución fija por embarcación. Entonces se ha considerado estos dos elementos también como los aportes, y además el pago del programa de vigilancia y control de desembarques, más el pago del control satelital, que de alguna manera también está cubierto por el sector privado, pero que en teoría debería ser parte del servicio, digamos, ¿no?, de control que brinde el Estado. Entonces, esto se ha considerado también como parte del tema. Lo que hemos hecho es aplicar un modelo, el modelo de Gordon Sheffer, que es básicamente el modelo de economía de la pesca, ¿no es cierto? Y voy a pasar esto relativamente rápido, lo que hemos es estimado estas curvas. ¿Sí? Voy a ir a estos gráficos de aquí. Estos gráficos lo que están revelando es que yo voy a tener de esquemas, esta curva de acá, perdón, esta curva es la curva de ingresos totales, ¿sí? Es decir, lo que yo voy a estimar primero es la captura, cómo se establece la captura en base a información anterior. Y lo que luego voy a hacer es multiplicar esta tendencia de captura por un precio, ¿sí? La pregunta clave acá es ¿qué precio? ¿No es cierto? Este precio teóricamente debería ser el precio sombra del recurso, es decir, el precio social, ¿no es cierto?, de un recurso que no necesariamente, y no es en este caso, igual al precio de mercado, ¿sí? Entonces hay un trabajo adicional ahí de calcular el precio sombra de la anchoveta para que esto refleje realmente el ingreso total. Y luego tenemos estructuras de costos, ¿no es cierto? Y la estructura de costos aquí se ha considerado también los costos tanto de las embarcaciones de madera como de acero en la proporción que corresponde. Y lo que voy a tratar de hacer es justamente esto de aquí, ¿sí? Voy a tratar de mirar esas rentas, ¿sí?, esa diferencia entre el ingreso total y el costo total en diferentes puntos. Como ustedes ven, en el punto de la derecha la renta es cero, ¿no es cierto? Ese punto es el que sucede cuando no hay libre entrada, ¿no es cierto?, de pescadores. Si bien en el caso de la anchoveta no había libre entrada, porque ya sabíamos que la pesca había sido declarada plenamente explotada, entonces solamente había una cantidad de armadores dentro, igual había una carrera por el recurso de los que ya estaban, ¿no es cierto?, dado que había cuota global y no cuota individual. En el lado de la izquierda, por el contrario, es el lado que se pretende llegar con las cuotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que ahora que ya hay cuotas individuales, ¿no es cierto?, yo maximice justamente ese valor del recurso, ¿sí? Y por lo tanto la renta es esa diferencia. El punto intermedio debería ser el equilibrio biológico, ¿no? El equilibrio biológico es decir, aquel punto de extracción donde el recurso se va a reproducir infinitamente, ¿sí? Entonces la renta máxima es el de la izquierda. Ok, he aplicado, voy a pasar rápido porque estoy con el tiempo justo, he aplicado la metodología respectiva, ¿sí? He hallado los parámetros, he calculado el precio sombra de una manera bastante sencilla. Hay muchos modelos mucho más complejos para el cálculo de precios sombra, son modelos dinámicos. Lo que he hecho yo sencillamente en este caso como una primera aproximación es calcularlo en base al costo medio, ¿sí? Entonces está calculado el precio sombra, está calculado sobre la base del costo por unidad de esfuerzo y dividido entre la captura de ese año, ¿sí? Con lo cual el precio sombra estimado del recurso me sale $103 por tonelada, ¿sí? Más o menos si comparamos los precios como han ido fluctuando antes y después de las cuotas, este precio estaría en un rango más o menos apropiado, ¿sí? Pero todavía estoy trabajando en eso. Entonces, en base a los datos, aquí tenemos las curvas que nos han salido, ¿sí? Y esto me parece bastante interesante. La línea verde de abajo es los costos del 2006 y la línea roja son los costos del 2011. Uno podría pensar, la idea de aplicar las cuotas es que los costos se minimicen, ¿no es cierto? Porque antes los armadores o las empresas tenían muchos barcos, ¿no es cierto?, que todos lo usaban para salir a la vez. Ahora que ya tienen las cuotas individuales, lo que van a hacer es reducir la cantidad de barcos, ¿no es cierto?, con lo cual minimizan costos, ¿sí? Si bien eso es cierto y se ha producido, no, obviamente no se ve tan bien en este gráfico, pero ha sucedido,
lo que ha sucedido también es que ha habido un cambio en estrategia de los armadores pesqueros, ¿sí? Y el cambio en estrategia tiene que ver con que el sistema promueve que la industria se valorice, ¿sí? Con lo cual, ¿qué cosa sucede? La estrategia ahora es tener una calidad de recurso mayor, y esa calidad está generando que las bodegas no se llenen totalmente. Con lo cual, si uno ve costos, ¿no es cierto?, ve costos variables mayores, ¿sí? Entonces, por eso es que la pendiente de las curvas están siendo diferentes, ¿sí? Y eso es algo bastante interesante. En función de eso he podido tener resultados preliminares que estiman que básicamente voy a tener una renta de 143 millones de dólares en el año 2011, ¿sí? Versus una renta, por ejemplo, que en el medio, ¿no?, en el punto bioeconómico sería solamente 56 millones, ¿sí? Veo que los niveles de esfuerzo me salen bastante concordantes. El nivel de esfuerzo real ha sido 179.000 metros cúbicos, ¿sí? Y fíjense ustedes, el de máxima producción sostenible es 181. ¿Qué quiere decir? Que estamos tendiendo a pasarnos de ese punto que estaba al lado derecho donde la renta es cero a un punto más cerca a la renta máxima que estaba hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, si bien esto es un punto, nuevamente en la foto, yo creo que nos da bastante insights que sí estamos yendo en el camino correcto, ¿sí? ¿Qué reflexiones finales? Bueno, todavía estoy trabajando en eso, como les he comentado, pero necesitamos mejorar la estimación del precio sombra con modelos más completos, que requieren obviamente también más información. Necesitamos para un modelo dinámico de pesca información de series largas, ¿no es cierto? Necesitamos hacer un ejercicio de estimación del cobro de la renta, que preliminarmente hemos estimado que la renta debería tener una parte fija y una parte variable, porque justamente la incertidumbre que conlleva al sector lo requiere, y eventualmente incorporar en el análisis el cobro del derecho de pesca para las pesquerías de anchoveta de menor escala y artesanales, que en estricto, si tomamos el concepto de renta como el valor del recurso, deberían pagarlo todos aquellos que lo usen, ¿no? Entonces, ese es el caso. Muchas gracias. Buenos días, agradezco en primer lugar al consorcio por la invitación a todo este conjunto de universidades que hace posible que estemos varios días dialogando sobre diferentes aspectos del desarrollo que nos interesa y nos importa a todos, ¿no? Bueno, la ventaja de estar al final es que digamos, me han precedido investigadores que han hablado un poco del sector, así que ya no voy a hacer mucho énfasis en eso, pero sí quiero enfatizar uno de los sectores importantes del gran sector pesca, ¿no?, que es el sector pesquero artesanal, y cómo una variable, digamos, relativamente nueva, aunque no es tan nueva, como el cambio climático, puede tener algún tipo de influencia en su actividad. Esto también es una investigación bastante preliminar, recién hemos iniciado, así que voy a hacer una suerte de un vistazo de lo que hemos recogido hasta el momento. Este es el contenido de la exposición. Y bueno, voy a empezar tratando de hacer un análisis, digamos, multiescala, ¿no? En estos temas ambientales, socioeconómicos, ecológicos, el tema de las multiescalas es bien importante, ¿no? Y voy a empezar con un tema bastante general, ¿no?, con el contexto global, que es el tema del cambio climático, que muchos lo deben conocer, ¿no? Como sabemos, el cambio climático es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente por la actividad humana. De acuerdo al último informe del IPCC, ya se ha llegado a la digamos, conclusión de que el 95%, ¿no?, de certeza esta proviene directamente de las actividades humanas, es decir, es un efecto antrópico. Y bueno, en el caso del Perú, nosotros somos un país que emite relativamente poco en relación a otros países industrializados, aportamos mucho menos del 1% de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, ¿no?, a pesar de este poco aporte, somos considerados uno de los países más vulnerables frente a este tema. ¿Por qué? Porque cumplimos 4 de las 5 características de vulnerabilidad frente a este tema, ¿no? Uno es las zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, zonas expuestas a inundaciones, sequías, desertificación y ecosistemas montañosos frágiles, ¿no?
Eso de acuerdo al estudio Tyndall Center. Y en el contexto nacional, ya bajando un poquito digamos, a esta escala de país, el Perú ha tenido un crecimiento económico importante en los últimos años, en el 2012 un poco más del 6%, y el PBI, digamos, del sector pesquero aporta al 1% del PBI aproximadamente, ¿no? Y concentra casi el 2% de la población económicamente activa, ¿no? Es un sector, aunque aparentemente tiene poco aporte al sector pesquero, es un sector súper importante para nuestra economía. Genera muchas divisas luego del sector minero y, como lo ha mencionado ya Sebastián, tiene en su cadena del consumo humano directo un aporte interesante al PBI. El Perú también, por la ubicación en la que se encuentra, es una de las zonas marino-costeras de mayor productividad en el mundo, y eso básicamente influenciado por las corrientes marinas, principalmente la de Humboldt, ¿no? Una gran biomasa biológica, la gran riqueza que tenemos en nuestro mar, y como ya lo señaló también los que me antecedieron, somos uno de los países más grandes en producción y exportación de harina de pescado, en este caso. De lo que yo voy a hablar es del sector, del subsector de la pesca artesanal, ¿no? Y me voy a enfocar en eso. Y una de las preguntas importantes, o la pregunta central de esta investigación es, bueno, ¿cuáles son esos factores de vulnerabilidad que van a enfrentar estos pescadores artesanales frente a todo este contexto en el que estamos? De acuerdo al último censo de pesca artesanal realizado el año pasado por el Ministerio de la Producción, tenemos casi 45.000 pescadores que se dedican a la actividad artesanal, principalmente hombres, y con un nivel de educación relativamente bajo, ¿no? Casi el 90% tienen algún nivel primario o secundario, ¿no? Es, digamos, un dato interesante, ¿no? Algunas otras características. De acuerdo a este censo, la mayoría de los pescadores artesanales señalaron que esta es su actividad principal, es la única, y el 40% tiene una actividad secundaria, ¿no? El 78% se dedica 12 meses a la actividad, es decir, la principal fuente de ingresos es la actividad pesquera y está muy relacionada con ellos, ¿no? Y tienen más de 10 años dedicados a esta actividad. Por otro lado, digamos desde el lado más económico relacionado con su actividad, el 16% señala haber recibido crédito para su actividad artesanal, es decir, muy pocos tienen acceso al financiamiento para su actividad. En cuanto a la vivienda, he puesto aquí algunas características que luego quiero resaltar por el tema de la vulnerabilidad, ¿no? En el caso de las viviendas, 55% señalaron que tienen vivienda propia por invasión, 21%, y alquilada, 12%, ¿no? Ya eso nos da una idea de cómo es el perfil de estos pescadores artesanales. Por otro lado, el 52% de pescadores señalaron tener acreditación, y de ellos el 80% tienen su documento de acreditación, ¿no? Entonces hay un aspecto digamos, de informalidad que todavía no ha sido cubierto, o mejor dicho, está bastante Por otro lado, en el tema más organizacional, el 54% no pertenece a ninguna organización social de pescadores y el 95% no pertenece a ninguna organización productiva, es decir, es una actividad casi independiente, ¿no? Y personal. Y un dato interesante es que el 70% de los pescadores no cuentan con ningún tipo de seguro, ¿no? El resto básicamente son seguros de salud, ¿no? Digamos los que controla el Estado. Y la razón por la que eligen ser pescadores es básicamente por un tema de necesidad económica y luego por una tradición familiar, ¿no? Básicamente están asentados en la costa, ¿no? En el litoral costero, muy cerca a las caletas, ¿no? Bien. Bueno, estas son las principales especies que capturan en su actividad: la lisa, la cabrilla, el jurel, básicamente cubren el 55% de su captura, y de acuerdo a uno de los últimos reportes o informes del diario Gestión, ha habido una disminución en la captura de estas especies, lo que ha provocado obviamente un aumento en el precio, ¿no? Y lo atribuyen a un tema de clima, ¿no? Variabilidad climática. De acuerdo a este censo también que se hizo, digamos, la recolección de los ingresos que genera esta actividad para estos actores. Y lo que vemos ahí es que básicamente digamos el 75% tienen ingresos menores a 1.000 soles. Y si eso lo juntamos con la línea de pobreza monetaria, de acuerdo al INEI,
están básicamente bajo el umbral de la pobreza monetaria, ¿no? Es decir, aquel umbral que solo pueden comprar una canasta básica de consumo, ¿no? Entonces, tenemos 75 pescadores de cada 100, ¿no?, que no pueden comprar una canasta básica de consumo, ¿no? Y lo que yo he llamado aquí la multiplicación de las vulnerabilidades, de acuerdo a todas estas características socioeconómicas de los pescadores, que ya vemos que es un poco, digamos, crítico, cómo, digamos, se enfrentan este nuevo contexto cuando, además de, digamos, de las características socioeconómicas, enfrentan otras características, digamos, ambientales o ecológicas, ¿no? Entonces, digamos, desde el lado social, ¿no?, un factor de vulnerabilidad es el bajo nivel educativo, que ya los mencioné, esta poca cantidad de pescadores que cuentan con un seguro y, digamos, la poca pertenencia a organizaciones de productores, de pescadores o otro tipo de actividades, ¿no? Digamos, los que los deja un poco aislados de redes de soporte o de apoyo, ¿no?, para el futuro y para, digamos, seguir trabajando en su actividad. Y por el lado ambiental, digamos, estamos en un sector donde todavía existen factores o elementos de sobreexplotación de los recursos pesqueros, como lo mencionó el primer expositor, y también una sobrecapacidad de la flota y planta pesquera, ¿no? Es decir, hay algunos elementos bastante críticos en el sector. Y de acuerdo a los últimos estudios sobre el tema del fenómeno del Niño, y considerando el cambio climático, este fenómeno se va a hacer cada vez más frecuente y más intenso, ¿no? Otro de los impactos o los efectos del cambio climático es la elevación del nivel del mar, el aumento de la temperatura superficial y el aumento del nivel de acidez de las aguas marinas, ¿no? Y además del tema de la contaminación por vertido de efluentes industriales, principalmente por el proceso de la harina de pescado, ¿no? Y en el tema económico, ya hemos señalado, el 75% de estos pescadores están bajo el umbral de la pobreza. Hay una alta dependencia económica de los pescadores con este sector. Y bueno, el 84% de los pescadores no tienen ningún tipo de acceso al sector financiero, ¿no? Entonces, estamos bajo un contexto donde las vulnerabilidades pueden hacer que cada vez este grupo sea más vulnerable aún, lo que yo he llamado la multiplicación de las vulnerabilidades, ¿no? Y bueno, de acuerdo a un estudio de FAO, el Perú es considerado como uno de los países con alta vulnerabilidad frente al cambio climático en el sector pesca, ¿no? Los que más van a sufrir. Y algunos elementos, digamos, hemos analizado desde el lado social, económico y ambiental los factores de vulnerabilidad, pero a esto hay que agregarle también algunos elementos de gobernanza, ¿no? La gobernanza ambiental o gobernanza pesquera, ya que estamos en este sector. Entonces hay algunos elementos, digamos, positivos y otros, digamos, que estamos en proceso de mejoras, ¿no? Por eso hay puesto otro paréntesis la palabra in. Por un lado, el ordenamiento que está en proceso en el sector aún no es suficiente, ¿no? Vemos que todavía hay un importante sector de informalidad, hay sobreexplotación, como ya lo hemos mencionado, y también una sobrecapacidad de plantas y de flota. Hay un doble rol también del ministerio, que en algunos casos eso no, digamos, no queda muy claro, ¿no? Por un lado es supervisor, es regulador, pero también es promotor de la actividad, y en algunos casos esto puede generar algún conflicto de intereses, ¿no? Y esto de alguna manera ha llevado a un poco la expansión y el crecimiento un poco desmedido del sector. No existe, ¿no? Digamos, y eso no solamente para el sector pesca, en general para cualquier otro tipo de sector, agua, por ejemplo, no existe una mirada intersectorial de la problemática, ¿no? Aquí no hay una, digamos, articulación entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, etc., el Ministerio de Economía, para trabajar políticas que puedan hacer que se reduzcan estas vulnerabilidades, ¿no? Y bueno, hay algunas mejoras en los sistemas de control, pero todavía parece que son insuficientes. Y un tema que, digamos, nos convoca a nosotros es todavía hay una débil conexión entre la investigación, la política y la implementación en las medidas correspondientes. Bueno, ya lo señalé, hace falta más estudios socioeconómicos sobre el efecto del cambio climático sobre las poblaciones y en particular en la pesquería artesanal. Y un tema importante también que es transversal a muchos sectores es la mejora de los sistemas de información, ¿no? Y eso significa tener acceso a información actualizada, calidad de esa información para poder,
digamos, tener buenos diagnósticos, plantear propuestas, mejorar las medidas de adaptación y plantear políticas públicas, que es lo que nos interesa. Bueno, muchas gracias.